Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Definitivamente la predicación que el pastor Jonathan ha preparado para su congregación no te la puedes perder. Estás pasando pruebas, estás atravesando dificultades, no te pierdas la prédica, no te pierdas el consejo que Dios hoy tiene para ti. Gozo en las pruebas, que Dios te bendiga. Pues escuche lo que dice Cristo. El Señor quiere darte gozo en las pruebas. Este es el título de esta mañana. Gozo en las pruebas. Ay, qué extraño, ¿no? Esto, difícil de entender para una mente natural, humana, normal, carnal. ¿Cómo uno va a estar gozoso, feliz, contento cuando está atravesando pruebas, dificultades, problemas? El mismo título creo que lo pone así, Gozo en las pruebas, dice: nunca los mares en calma crearon marineros hábiles. ¿Verdad que sí? Para que un marinero alcance destreza, alcance esas habilidades como buen marinero, como buen oficial en su trabajo, puede pensar también en su oficio de trabajo, tienen que venir los problemas, ¿verdad que sí? Tienen que venir las dificultades. Tiene que venir en este caso los mares embravecidos para saber cómo hábilmente gobernar una nave, un barco. Así nuestras vidas también. El Señor quiere perfeccionarnos día a día para que el Espíritu Santo pueda enseñarte, pueda revelarte cómo sacar lo precioso de lo vil de tu vida y que puedas crear habilidades. No son habilidades humanas, no son cosas que provengan de nosotros, precisamente son sus habilidades, son los frutos del Espíritu, son todo aquello que viene de lo alto para que tu vida sea gobernada, sea puesta con esas habilidades y esa destreza para que puedas llevar tu vida conforme a la voluntad del Padre. Amén. Quiero leer un primer versículo y va a ser el centro de todo este mensaje. Se encuentra en Santiago, capítulo 1, del verso 2 al 4. Voy a leer primero la versión del 60 y luego leeremos otra. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened ¿por qué? No por gozo, ni por un poco de alegría, ni por... No, por sumo gozo, que significa por mucho gozo, por mucha alegría. Estate, diría yo, que entusiasmado. Aquí Santiago creo que parece, ¿no? Podemos juzgar un poquito que a lo mejor se está pasando, pero no. Él sabía de lo que hablaba, porque él experimentó el gozo en las pruebas. Y por eso dice: tened, hermanos, por sumo gozo, no por poco, por mucho. ¿Cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tremendo. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tremendo las cosas que produce el vivir pruebas, pero vivirlas de una forma correcta, vivirlas en Dios, vivirlas para Dios, vivirlas con la gracia del Señor, nos va a llevar a fructificar cosas muy profundas que vamos esta mañana a profundizar en ellas. La versión de Nueva Traducción Viviente de este mismo texto dice: hermanos amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán ¿qué?
perfectos y completos. Me encantó esta definición también del texto. Perfectos y completos, y no les faltará nada. Tremendo. A veces queremos sentirnos como declara este versículo, que no nos falte nada, ¿verdad que sí? En lo bueno, en lo malo, cuando las cosas no funcionan, cuando no funcionan, pero el sentir que nos sentimos llenos, plenos, completos, sin que nos falte nada, en toda circunstancia, yo creo que toda persona, todo hombre y toda mujer desea sentir esto, ¿verdad que sí? No temas, hermanos, las pruebas. No temas las dificultades. Van a venir sobre ti, sobre mí, como prueba de nuestra fe. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Hay una palabra que es clave también en esta mañana. La prueba, la dificultad, nos va a producir paciencia, constancia, perseverancia, que sabemos que es clave, y en otros textos de la palabra dice la palabra del Señor que permanezcamos en Él. Por ejemplo, en el ejemplo de la vid, si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, va a haber ahí una comunión, va a haber ahí una protección, va a haber ahí una nutrición del Padre hacia nuestras vidas, que no va a permitir que tú te gires para un lado o para otro. El Señor va a ser nuestra fortaleza. Las dificultades ponen a prueba nuestra fe, y esta produce paciencia. Y esta, desarrollándose, termina perfeccionando a la persona sin que le falte nada más. Lleguemos a la conclusión de que evidentemente ni nos tenemos que asustar por las pruebas que sobrevengan a nuestras vidas, ni tenemos tampoco que rehuirlas. Y ahora lo veremos, que tampoco tenemos que cuestionarle a Dios por qué estamos atravesando diversas pruebas. Porque entendemos por este texto que todo esto nos ayuda a todos para bien. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil, para la mente humana a veces incomprensible. Normalmente huimos de los problemas y las dificultades, las diversas pruebas nos asustan, sí. Pero entendamos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y pensando en todo esto, me venía un poco a la mente, hablando de lo que produce la prueba, la paciencia, la constancia, todo esto que hemos hablado, me venía a la mente, por ejemplo, cómo se prepara un atleta, ¿no? Un atleta para las Olimpiadas, por ejemplo. Ahora dentro de poco va a haber Olimpiadas. No se prepara durante un día, ni dos, ni una semana, ni dos. Son preparaciones de meses y de años continuas, con constancias y permanencias, y ejercitando la paciencia para perfeccionar las técnicas X que cada uno tenga que desarrollar como atleta. Y me vino precisamente una disciplina en concreto. Me vino la disciplina del salto de pértiga. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Salto de pértiga es una pértiga muy larga, un palo muy largo de 4 o 5 metros, donde los atletas tienen que prepararse no solamente físicamente, sino también hábilmente, con mucha destreza, para saber utilizar bien precisamente esa pértiga, para que corriendo con mucha velocidad pueda utilizar ese palo, esa pértiga, para saltar un salto que evidentemente sería imposible hacerlo si no tuviéramos esa pértiga. Dice que el récord de salto de pértiga lo ostenta un tal Armand Duplantis, es un atleta sueco, y dice que este atleta consiguió saltar 6 metros 24 centímetros, que es el récord mundial actual. Y yo me ponía a pensar, creo que la iglesia, del suelo al techo no hay esa altura. O sea, que mira al suelo y mira al techo y diga, madre mía, ¿este tío ha saltado eso? Por mucho que lleve un palo,
pero ese tío ha saltado eso y me hacía curiosidad, me parecía hermoso, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Y sacaba un paralelismo también, ¿no? Con nuestras vidas espirituales con el Señor, ¿no? Vamos a ver un poco las imágenes. Quiero presentaros al Duplantis este, sueco. Como le decía, tiene que haber una preparación física importante. Tiene que haber una resistencia, una velocidad trabajada. Tiene que haber también una buena colocación de esa pértiga. Seguimos a la siguiente, por favor. ¿Vale? Aquí ya está a tan alta velocidad, justo cuando llega a este punto donde él tiene que poner ya la pértiga en su posición. Aquí hablamos ya también de habilidad, de destreza, de colocación. Estos saltos se hacen, bueno, a lo mejor tienes 2 o 3 posibilidades, ahora no lo sé, no lo he investigado, pero claro, tú vas a las Olimpiadas y o te sale como aquel que dice a la primera, o estás totalmente. Pasamos a la siguiente. Vemos un poquito todo el proceso, ¿no? Todo el proceso del salto. En esta posición, fíjese cómo la pértiga también tiene la capacidad de flexión, se dobla un montón para propulsar incluso más el salto. Todo esto es técnica, todo esto es destreza que se tiene que trabajar muchísimo. La siguiente. Y aquí vemos ya cómo parece imposible también que pueda llegar con todo lo que ha generado el salto con esa técnica. Parece que es imposible, pero no la toca y consigue el récord. O sea que es una pasada, ¿no? Yo sentía en mi vida que muchas veces podemos encontrarnos obstáculos demasiado altos, demasiado grandes, cosas que nos abruman muchas veces, cosas que podemos decir, Dios, ¿cómo me has puesto esta prueba? ¿No ves que para mí esto es imposible? Ahora, para mí esa pértiga representa la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, para ti y para mí, quiere actuar como esa pértiga. Por muy alto que parezca la prueba, por muy difícil que parezca el problema, déjame decirte que el Espíritu Santo camina y corre con nosotros. Ese Espíritu Santo tenemos que cogerlo bien, como lo cogía esta atleta. Tenemos que usarlo bien, como lo usaba este atleta. Tenemos que conocer bien sus cualidades y sus propiedades para utilizarlos correctamente, hábilmente, con destreza, para que el Espíritu Santo genere esa ayuda divina y sobrenatural que por tu medio y por el mío no podríamos alcanzar, pero gracias a la ayuda del Espíritu Santo podemos alcanzar alturas que serían imposibles alcanzar y superar problemas que serían imposibles superar si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto es una realidad que mientras meditaba un poquito en este ejemplo del atleta, pues lo consideraba en mi mente y decía, sí, Señor, es cierto, tienes razón. Y muchas veces queremos, pues eso, ir por la vida sin pértiga, queremos saltar cosas que son inhumanamente insaltables, traspasar lugares que son inaccesibles para nosotros. ¿Pero por qué? Porque pretendemos o queremos o nos da la impresión de que a lo mejor podemos nosotros con nuestra propia fuerza o capacidad, y evidentemente hay cosas tan fuertes en la vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí están atravesando circunstancias donde ven sus problemas y sus gigantes demasiado altos. Lo sentía mientras preparaba un poquito este mensaje. Y te quiero decir que ante estas circunstancias hay 2 caminos posibles, 2 mentalidades distintas con las que afrontar un poquito estos momentos claves en tu vida. Ahí hemos puesto una imagen, no sé.
dos caminos. O vas por un lado o vas por otro. Derecha o izquierda. Elige tú. El camino de la izquierda, por ejemplo, puede ser el camino del reproche y de la queja. No hace falta que pongas el otro, ¿vale? Ya lo pondremos después. Y el camino de la derecha significa el camino de la paciencia. Significa el camino también de la confianza. Amén. Tú puedes preguntar a Dios en tu relación y en tu comunión con Él frente a ese obstáculo tan grande, tan alto, tan imposible para ti. Tú puedes preguntarle, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y si somos sinceros y francos, muchos de nosotros tenemos que reconocer que hemos vivido cosas ya en el pasado donde le hemos cuestionado a Dios ¿por qué? Y esto evidentemente es un equivalente de reproche y de queja. ¿Por qué? Buscas una explicación. Ponemos a Dios muchas veces como responsable de nuestros problemas o dificultades. En vez de más bien preguntarle a Dios, ¿para qué? Dios, ¿para qué ha venido esto sobre mí? Tú puedes preguntar por qué, y eso es queja o reproche, o puedes preguntar algo muy distinto a Dios, que es ¿para qué? Dios, dime y revélame con qué propósito yo tengo que atravesar lo que estoy atravesando ahora. Porque Dios tiene un propósito en toda circunstancia que tú y yo vivamos en esta vida. Como hemos leído al principio, la prueba no ha venido para fastidiarnos la vida, para apartarnos de Dios. Todo lo contrario, las pruebas vienen ¿para qué? Para perfeccionarnos más como a santos del Señor, perfeccionando y produciendo en nosotros paciencia, y esa paciencia nos lleve a poder ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. O sea, el propósito y la meta del problema y la dificultad que estás atravesando es tremenda, es grande. Lo que pasa es que esta palabra o la crees o sientes una convicción clara de que es una palabra real para ti, para que la puedas vivir y disfrutar, o si no va a venir a tu mente rápidamente la duda, la incredulidad. Y vas a pensar muy humanamente y muy carnalmente y vas a decir, no, la prueba viene para fastidiarme, la prueba viene para dañarme, el problema viene para apartarme del Señor. Creemos y damos por hecho que lo malo es para mal. Y había una historia que también la he contado precisamente este día miércoles en el estudio bíblico, que decía que había un padre con un hijo, tenían un campo. Eran chinos ellos. Y cuenta la historia de que uno de sus caballos se pierde. Se pierde el caballo y le dice el hijo, ¡qué desgracia, padre! Se perdió nuestro caballo. Al cabo, y el padre le dijo, bueno, tranquilo, hijo. Veremos si es una desgracia o no. Y siempre le decía la misma frase, dale tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo. Al cabo de unos días dice que ese caballo regresó a la casa de sus amos y vino con otro caballo. Y entonces el hijo dijo, ¡oh, padre! ¡Qué bendición! ¡Qué fortuna la nuestra! Nuestro caballo perdido regresó solo y encima vino con otro. ¡Qué buena suerte! Y el padre le dijo, bueno, tranquilo, no te precipites. Tampoco es que sea buena suerte esto. Dale tiempo al tiempo. Pasaron unos días y dice que el hijo montó ese caballo que vino con el otro, o sea, el nuevo, pero como ese caballo no estaba muy habituado a la monta de personas, pero el hijo pues atrevió a montarlo, cuenta la historia que lo intentó cabalgar un poquito y el caballo se embraveció un poquito, lo tiró y se rompió la pierna al hijo.
Y dijo el hijo ahora, ¡oh, qué desgracia, papá! Me he caído del caballo nuevo y me he roto la pierna. Y no veas cómo duele. ¡Ay! El tío estaba ahí quejándose. ¡Qué desgracia, qué mala suerte! Ojalá no hubieras venido. Claro, dependiendo de las cosas. Pueden ser buenas o pueden ser malas. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Y el tiempo y la paciencia en ti y en mí producirán realmente una enseñanza. Y valoraremos si realmente algo es bueno o algo es malo para cada uno de nosotros. Para terminar la historia, el hijo estaba en la casa postrado aún quejándose. ¡Oh, qué mala suerte, qué mala suerte! Ojalá no hubiera venido el caballo, qué mala suerte. Y de repente dicen que soldados del ejército del rey estaban reclutando a militares, a hombres o a chavales. Él ya tenía la edad del militar. Y fíjate tú por dónde, cuando llegaron a la casa y vieron que tenía el hijo toda la pierna entablillada, porque la tenía rota, dijo, bueno, pues tú te libras. ¡Oh, ¡qué bendición! A veces damos por hecho que algo es malo, que algo es bueno. A veces no le damos tiempo al tiempo para esperar realmente los propósitos de Dios en cada circunstancia que vivimos. Nos desesperamos. Somos los primeros en sacar la madre. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios continuamente nos está diciendo, tranquilo, hijo mío, aprende a confiar. Aprende a dejar que pase el tiempo. Porque el tiempo va a poner cada cosa en su lugar y el tiempo, dale tiempo al tiempo para que tú puedas descubrir si realmente eso que vino sobre ti era para destruirte o para enseñarte y formarte y perfeccionarte y hacerte perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Tremendo. Tremendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. No rehuyas de la prueba. Sobre todo, no enfrentes, pon el camino otra vez. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No enfrentes esta situación dudando. Ten las cosas claras. Aunque no hayan indicaciones, siente que caminas con Cristo. Y si caminas con Él, va a dar lo mismo. La temporada buena, afable y tranquila que puedas vivir en cualquier momento de tu vida va a ser igual, lo mismo que cuando vengan las tormentas, las pruebas y las dificultades. Te vas a sentir igual. Vas a decir, bueno, ahora toca remar. Ahora toca poner las velas en su sitio. Ahora toca a lo mejor trabajar más y esforzarse más, sí, para que esa tormenta, con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo podamos gobernarla y nuestra barca, que no estamos solos, que estamos con Jesús. Él nos va a dar la confianza de saber que Él tiene cuidado de nosotros. Y mientras atravesamos la prueba y la dificultad, y el Señor te va enseñando cómo cambiar en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos. El Señor te va perfeccionando, te va haciendo hábil en tu vida como discípulo suyo que somos, ¿verdad que sí? Y el Señor te pone sus pensamientos, el Señor pone su sentir en tu corazón. Él pone sus propósitos para que ese diamante en bruto que somos todos nosotros poco a poco vaya siendo pulido y perfeccionando para la gloria de su nombre. Porque Él quiere hijos puros, santos. Él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y necesitamos todo lo que estamos viviendo, hermanos, se lo digo de veras. Necesitamos todo lo que estamos viviendo y todo lo que nos queda por vivir. De desgracias y de pruebas duras. Estoy hablando de esto hoy. ¿Para qué? Para que Él nos planche, para que Él nos limpie, para que Él nos purifique, para que Él nos perfeccione. ¿Qué es lo que le pasa al material, al oro, por ejemplo, cuando quiere ser purificado? ¿Dónde se mete? ¿En agua? Se mete en fuego.
Fuego purificador. No, fuego no, yo no quiero fuego que me quema, que me daña, que me genera heridas. Y no veas cuando te quemas lo que duele. No en el momento, te duele un montón después. ¿Verdad que sí? Pero el fuego de la prueba es lo que te va a dar a ti y a mí la capacidad de que esos materiales enganchados en nosotros que no pertenecen a Dios, que no forman parte de vivir en la voluntad del Padre, se vayan desgranando de nosotros, vayan cayéndose y el oro puro sea purificado, sea totalmente limpio y puro para realmente honrar en nuestro estilo de vida al Señor. Gloria al Señor. Estamos teniendo muchas situaciones de hermanos muy complejas y graves. Y al mismo tiempo estoy quedando sorprendido, muy sorprendido de ver un milagro en cada uno de ellos. Veo hermanos tranquilos, veo hermanos confiados en la voluntad del Padre, veo hermanos que están convencidos que a pesar del dolor y la prueba muy difícil que están atravesando, no han perdido su confianza, pues tiene gran premio, gran galardón para ellos. Y eso para mí está siendo tremendo, lo digo en serio, está siendo súper inspirador. Para mí esas personas están teniendo un trato con Dios que para mí es admirable. Es algo que yo también quisiera para mi vida. Veo diamantes pulidos, veo vidas preparadas para irse con el Señor. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Si yo te hago una pregunta en esta mañana y te digo, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado para que hoy sea tu último día de vida? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Qué incómodo todo esto, ¿verdad? ¿Por qué preguntas esto, Jonathan? Bueno, hay mucha gente que puede estar pensando ahora, ostras, pues ahora que lo dices, tendría que ponerme a cuentas un poquito con el Señor. Ahora que lo dices, hace un par de días estaba orando al Señor diciéndole por qué y por qué esto, por qué lo otro. Y ahora me estoy dando cuenta de que todo esto es queja, reproche y todo esto me aleja del Señor y de su voluntad. A lo mejor estás atravesando una prueba y estás mal direccionado. Y estás, de alguna manera, generando esa incertidumbre y esa desconfianza con el Padre. Vamos a ver todo esto lo que genera en nosotros, pero evidentemente no es nada bueno. ¿Por qué la paciencia es tan importante? Otro punto importante también esta mañana. Hemos visto que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué es tan importante la paciencia? La paciencia sabemos que es saber esperar, darle tiempo al tiempo, como hemos explicado antes en la historia anterior, y estar confiado y tranquilo. ¿Con qué? Sabiendo que las promesas del Padre vendrán sobre nosotros y se cumplirán. Dios no promete cosas que después no cumple. Y si tú confías en el Señor y te coges de su mano, Él dice que jamás nos va a decepcionar, jamás nos va a desamparar, jamás va a alejarse de nosotros. Y te pregunto, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todas las cosas que existen, que puedes ver con tus ojos, y todas las miles que no puedes ver ni con tus propios ojos, si ese Rey de Gloria está cogiéndote la mano, ¿qué te va a ocurrir? Esa es la pregunta. ¿Qué te va a ocurrir? ¿Confías en sus promesas o no confías en sus promesas? Cuando tú tienes temores y dudas en medio de las pruebas, es porque no estamos confiando en sus promesas, ni en la capacidad que tiene Él de reinar y gobernar nuestras vidas. Y esto es algo, lamentablemente, pero que pasa más de lo habitual, más de lo que nos gustaría verlo. Yo os he dicho antes que me quedo admirado por aquellas personas que Dios me está poniendo en mi camino, hermanos nuestros que están atravesando pruebas muy difíciles, estamos hablando de enfermedades de muerte,
y verlos como el Señor está teniendo un trato tan exquisito y tan personal con ellos, y que ellos están tan convencidos que su tranquilidad y su confianza radica en estar cogidos de la mano de Jesús. A mí me están inspirando tanto estas personas, pero después veo a otra clase de personas. Que no paramos de quejarnos por una cosa, que no paramos de reprochar por otra, que no paramos de, ay, y esto, y por qué viene lo otro, y por qué el hermano, y por qué la familia, y por qué el trabajo, y por qué va. Cuando nos sumergimos en estos pensamientos, en estas ideas, en este plan de vida, cuando nos sumergimos en esto, se lo digo, hermano, puede ser un gran desastre. Paciencia es saber esperar. Espera en el Señor y confiado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace. Este es el versículo que ya he nombrado. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Pero esta versión dice lo siguiente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. El Señor va a manejar todas las cosas que estás viviendo, todo lo que está aconteciendo en tu vida, va a mover las fichas necesarias y oportunas en cada lugar y en su tiempo, en su momento. Por eso usted y yo tenemos que ser pacientes y confiar de que la partida de ajedrez no la juega usted. La juega el Espíritu Santo y Él mueve las fichas y hace de que todo coopere. ¿Todo coopere para qué? Para su bien, para mi bien. Gloria al Señor. Él es el mejor jugador de ajedrez. Él te va a dar la mejor estrategia para que ganes siempre a tu adversario. El Espíritu Santo es ese jugador perfecto, diestro, el mejor en lo suyo, para darte lo que tú estás necesitando en cada momento. A los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Al final, como hemos dicho, Dios tiene un propósito. Por eso tu oración hacia Dios frente a la prueba no tiene que ser con la pregunta ¿por qué? Sino que tiene que ser, Señor, muéstrame, revélame, ¿para qué? Quiero ver el propósito. Quiero recibir la enseñanza. Quiero que la paciencia en mí produzca y produzca y produzca. ¿Cuántos son pacientes? Que levanten la mano. Así me gusta, que sean sinceros. Que no las levanten. No las levanten. No, hombre, no. Ya estaba bien. No se anime a levantarla. Somos impacientes por naturaleza, hermanos. Somos impacientes por naturaleza. Usted puede tener un poquito más de paciencia que la mía, pero poca cosa más. Poca cosa más. Es un fruto glorioso del Espíritu Santo sobre nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Céntrese en ese fruto del Espíritu en el día de hoy. Y sienta la necesidad de que la paciencia del Padre venga sobre usted, que usted sepa esperar. ¿Saben quién no supo esperar? Vamos a leerlo. Me vino a la mente precisamente en mis devocionales diarios, mientras estaba preparando la predicación, estaba leyendo 1 de Samuel y me viene el personaje del rey Saúl. Y el rey Saúl no supo esperar en cierto momento. Vamos a leer un poco la historia. ¿Podemos leerla en la pantalla, por favor? Sí. Dice así, del 13:5, correcto, hasta el 14, vale. Dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, arroyos, hoyos, cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gat y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. ¡Buah! Durante 7 días, no 1 ni 2, 7 días. Durante 7 días, Saúl esperó.
Y está bien que esperes un día, 2 días y 7 días. Pero Saúl esperó 7 días y ya se cansó de esperar. ¿Cuánto aguantas tú? Yo creo que hubiera durado menos que Saúl. Yo con 3 días ya me hubiera desesperado. Él aguantó 7. ¿Quién da más? 10, 15, 14. Bueno, al final todos nos desesperaríamos en esta situación. Fíjese lo que dice el texto. 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones que le dio Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, todo apretaba. Un ejército amenazante, interminablemente, innumerablemente en número, amenazando, generando inseguridad en el pueblo de Israel, generando miedos, temores, generando hasta tal punto que varias tropas de su ejército empezaban a desertar, dice. Es que no es moco de pavo esto, o sea, es algo fuerte. A ver el anterior. ¿Vale? ¿Seguimos? De modo que ordenó, tráiganme, ya está, se acabó la paciencia, ya está, terminó. Tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Samuel lleva 7 días ya, esto se nos viene a pique, la gente se está yendo o nos enfrentamos y buscamos ya también hacer el sacrificio del Señor para que el Señor pelee con nosotros, porque esa era la costumbre del pueblo de Israel, levantar esa ofrenda quemada, esa ofrenda de oración para que la presencia de Jehová de los ejércitos sea notoria en cada batalla. Y entonces sabía que era algo que se tenía que hacer previo. Pero también sabía que él debía esperar, que él no podía hacer esa ofrenda, lo debía hacer el profeta, lo debía hacer el sacerdote. Y dice, y Saúl mismo, ¿ves? Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, ¿llegó quién? Justamente. Es que cuando se agota nuestra paciencia, la embarramos, y cuando la embarramos, Dios estaba a puntito de llegar. A tu paciencia le faltó 3 minutos. Te tiraste 7 días esperando y a tu paciencia solamente le faltó 3 minutos. Y muchas veces yo meditando en esto, digo, ¿cuántas veces, Señor, me habré perdido la recompensa de esa prueba que tú pusiste en mi caminar? Y por falta de saber esperar y ser paciente y confiar en tus promesas y en la resolución de tu persona, Señor, yo quise hacer algo y estropeé tu premio. Estropeé tu victoria, tu galardón, lo que sea. A veces ni sabemos las bendiciones que a lo mejor nos estamos llegando a perder de parte de Dios, o las enseñanzas, el cambio, la transformación de nuestras vidas. No sabemos lo que Dios está tramando de hacer con nosotros para bendecirnos, porque Él hace que todas las cosas actúen para que cooperen para nuestro bien, pero que por falta de paciencia muchas veces echamos a perder todos esos premios, todas esas enseñanzas valiosas. Tremendo. ¿Llegó Samuel? Sí, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo. ¡Hombre, Samuel! Por fin has llegado, pero ya he hecho lo que no tenía que hacer. Bueno, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, no, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas y listos para la batalla y claro, ¿qué hago? Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Claro, yo tenía que hacerlo, era algo, la situación me llevó a eso, ¿no? Muchas veces decimos eso, ¿no? No es que yo tuve que actuar así porque la situación me llevó a eso. Y yo necesitaba
darle al Señor lo que era del Señor. Y yo necesitaba, y a veces lo espiritualizamos también todo. Y en realidad estamos demostrando que no hemos sabido esperar en el Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo, error, la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. ¿Qué tontería has hecho, tío? No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras hecho, fíjese, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¡Puah, tío! Estaba ahí a 3 minutos, ¡Bah! ¡Qué rabia!, ¿no? Pero ahora tu reino tiene que terminar. Terribles consecuencias, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Uno más. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino. Pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá, en tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Vamos a dejarlo aquí. Terribles consecuencias, ¿verdad que sí, iglesia? La paciencia en nosotros, la paciencia que Dios quiere que tú ejercites, la constancia, la permanencia, la fe incondicional, la fe a ciegas en Él, que el Señor quiere que tú ejercites, es para tremendas y grandes bendiciones para tu vida. Y a veces, como en este ejemplo, por minutos, por segundos, podemos impacientarnos, podemos desesperarnos y tomar decisiones precipitadas, personales, cosas que no agradan al Señor, y nos podemos privar de la bendición del Señor. Ahora vamos a ver otra vez la imagen del camino para ya ver claramente. O hay un camino, hay una mentalidad, hay una forma de enfocar las pruebas de la vida. ¿Es de una forma o es de la otra? Un camino te lleva a un sitio y el otro te llevará al otro. Paciencia y confianza. Y el otro es reproche y queja. Uno te acerca demasiado a Dios, el otro te aleja demasiado de la presencia del Padre. ¿Con qué mentalidad tú vives tus periodos de prueba, iglesia? ¿Con qué mentalidad? Dice en el mismo Santiago, en el mismo capítulo 1, en el verso 12-13, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué? La corona de la vida. Ese es nuestro último y gran galardón. Ese es el último y el más grande de los galardones. Recibir la corona de la vida, que significa que hemos alcanzado por fin la salvación de nuestra alma y viviremos eternamente con el Señor. Esto es lo que se produce cuando usted y yo somos capaces de soportar las pruebas con paciencia, con el fruto del Espíritu que Dios te va a dar. Vas a saber soportar la prueba con paciencia. La paciencia va a producir en ti perfeccionamiento para que te sientas completo y cabal, sin que te falte cosa alguna. Cuando alguno es tentado, hablando de las tentaciones ahora, Santiago, a veces podemos confundir términos, a veces podemos confundir las cosas, y aquí Santiago aclara este tema muy bien explicado. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y segundo, porque Él no tienta a nadie. Entonces, aquí, hablando de la tentación, nos indica de dónde viene la tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Este es el camino del reproche y de la queja. Empieza con una leve oración. Empieza por una simple oración. Inmadura, sí. Parece inofensiva, también. Pero que te puede llevar a un desvío y un desvío y un desvío tal que empieces a pensar cosas que quizá, hermanos, a lo largo de la vida, por eso están estos textos aquí, empezaron a confundir en sus mentes. ¿Será que el Señor nos está tentando? ¿Será que el Señor quiere que caigamos en lazos oscuros? ¿Ha venido todas estas pruebas para que a lo mejor nos veamos tentados a alejarnos de nuestra confianza en el Señor? Un poquito de levadura, como siempre decimos, ¿verdad que sí? La palabra nos enseña, leuda toda la masa. Y cuando se leuda la masa, se infla, se hincha y se desvirtúa lo real. Por eso es importante que no confundas las pruebas que Dios muchas veces permite en tu vida para que todo eso colabore hacia tu bien y tu enseñanza, progreso y perfeccionamiento, a las propias tentaciones que de tu propia concupiscencia en tu interior brotan para que te seduzcan a hacer el mal. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? ¿Amén? Vale. Hay que entenderlo esto, porque las mentes confundidas son aquellas que oran ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Esas son las mentes confundidas que confunden estos dos términos. Y acuérdate lo que Santiago ha dicho ahora mismo. Dios no puede ser tentado por el mal, eso es lo primero. Y Dios no tienta a nadie. Dios se usa de las circunstancias complejas que puedes vivir muchas veces en la vida, pero como tú eres una persona que está fundamentada en la relación con el Padre y le has demostrado que le amas, el Señor está ahí haciendo que todo coopere a su tiempo para tu bien, tu enseñanza y tu perfeccionamiento. Pero cuando tú a lo mejor, vamos a ponernos en un caso, eres seducido por una tentación, lo que sea. Ostras, he sido infiel. Me he ido con una mujer que no es la mía. Dios, ¿por qué la pusiste ahí delante de mí? Tú sabes que son partes de mis debilidades. Es mi talón de Aquiles. Dios, tú lo sabes. ¿Por qué la pusiste ahí delante de mí? Cuidado con todos estos pensamientos. Son totalmente erróneos. Son totalmente equivocados. Son mentiras del diablo para incluso alejarte más de los propósitos de Dios para ti. En este caso, tú mismo, dando rienda suelta a tu carnalidad y a tu propia concupiscencia, le diste rienda suelta a recrearte, primero a lo mejor en miradas, después a lo mejor en pensamientos. Y esos pensamientos te llevaron a acciones de coqueteos. Y los coqueteos, para un lado, para otro, ¡pum! Hasta que da a luz el pecado. Y cuando da a luz el pecado, concibe también ¿qué? La muerte. Pero todo nace de tu propio corazón y de tu propio autocontrol, descontrol en este caso. Porque tú deberías tener autocontrol y decirle a tu seducción, a tu concupiscencia, decirle, porque la concupiscencia ya lo hablamos un día, ¿no? Eso es una predicación que la puedes escuchar.
Está dentro de nosotros, forma parte de nosotros. Y hasta que Dios no nos glorifique en ese cuerpo hermoso, nuevo, preparado para vivir eternamente con Él, eso será un defecto de fábrica que el pecado, por herencia, transmite a todo hombre y a toda mujer. Y tú tienes tus debilidades, yo tengo las mías, y son nacidas de la concupiscencia. La concupiscencia, que es, voy a decirlo a grandes rasgos, en su sentido más general y etimológico, es el deseo desmedido, un deseo desmedido del alma. Es un deseo del alma, de lo más profundo de nuestro ser, pero es desmedido, es descontrolado, que siente por lo que le produce satisfacción. Buscamos satisfacción, buscamos placer, buscamos sentirnos bien. Huimos de estar tristes, huimos de pasar malos momentos. La concupiscencia nos lleva a un deseo desmedido por la satisfacción. Venga, satisfacción. Cosas que me agradan, cosas que me gustan, cosas que me hacen sentir bien, cosas que generan en mí un chute de dopamina en mi mente. Lo que sea. Señor, líbranos de todo esto. Y como viene dicho en esta definición, es un deseo desmedido. Cuando tú tienes un deseo desmedido que forma parte de tu concupiscencia, nunca vas a alcanzar satisfacción. Porque cuando pruebas algo, o sientes, o vives algo, o experimentas algo, como es un deseo desmedido, la concupiscencia te dice, ahora quiero más. Por eso en el ejemplo que poníamos, no solamente te quedas ahí pecando en tu mente, cuando estás codiciando a la mujer de tu prójimo o cualquier otra mujer que no es la tuya. No solamente estás pecando en tu mente, como dijo Jesús, tan solo pensando y codiciando en tu corazón ya estás pecando, sino que la concupiscencia te dice, quiero más, quiero más. Y de la mente te lleva a la acción, y la acción te lleva a consumar. Y cuando ya has consumado, ya ¿qué más queda? Queda que el enemigo, Satanás, empieza a hacer fiesta, empieza a celebrar con toda su gente diciendo, bien, por fin, lo engañamos, lo seducimos, por fin, cayó, y ahora fíjate, lo tenemos a merced nuestro, ahora podemos devorarlo, ahora lo vamos a comer. Es cuando llega la muerte espiritual, lo peor que te puede pasar, que te alejes de la presencia del Señor y te sientas desprotegido de su mano. Es lo peor que te puede pasar. Fíjate lo que te puede llevar una mala decisión por una simple oración mal enfocada. ¿Por qué? Acuérdate de esta predicación para que cuando ores jamás puedas decir por qué. Sino para qué, Señor, para qué. Cuando decimos para qué, le estamos diciendo a Dios, Señor, ante todo, que se haga tu voluntad. Es como Jesús, ¿no? Cuando sabía que iba a enfrentar ya su dolor más extremo, su calvario. Él sintió el dolor que tú también puedes sentir en las pruebas y en las dificultades. Y en extremo lo sintió. Él dice que incluso llegó a sudar del estrés que llevaba encima. Gotas de sangre. Cuando los capilares del estrés se rompen, empiezas a sudar gotas de sangre. Jesús te entiende, Él te comprende, pero aprende de su oración. Señor, si es posible, pues esto sería genial evitarlo. Pero cuidado. Ante todo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué es esto? No sé si Dios Padre le tuvo que recordar en este momento para qué era necesario que Jesús atravesara todo lo que tenía que atravesar. A nosotros sí que nos tiene que recordar el Señor todos los días
¿para qué? Y que puedas, lo dicho, ¿no? Y que podamos llegar a tener ese fruto del Espíritu que tanta falta hace en medio de nosotros. El fruto del Espíritu, de la paciencia. Saber esperar. Saber confiar. Dejar que pase el tiempo y que Dios establezca justicia. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí están esperando justicia desde hace tiempo? Yo sé que muchos sentimos que vivimos circunstancias que generan mucha rabia y frustración, mucha indignación por ver falta de justicia, por ver las injusticias a nuestro alrededor. A veces quedamos anclados en esos pensamientos y atados en esos sentimientos malos de querer una justicia a lo mejor inmediata, ahora ya, porque es justo, porque es lo digno. Pero el Señor, ¿qué dice respecto a esto? Mía es la venganza, mío es el juicio. Yo pagaré en su tiempo, en su momento. A ti no es dado esta capacidad, a ti no es dada esta autoridad. Yo haré justicia, pero nosotros quedamos anclados. Y entonces elevamos oraciones otra vez al Señor. ¿Por qué? Bueno, Dios, si tú tienes que hacer justicia, ¿por qué tardas tanto en hacer justicia? Cuidado, porque al final es un poquito todo en la vida y todo en nuestra comunión con Dios puede ser dirigido en tu relación personal, puede ser dirigido con estas dos preguntas. O estás orando a Dios diciéndole y reclamándole por qué, o estás diciéndole, Señor, ¿para qué? Muéstrame. Ahí también habla la diferencia entre un corazón humilde que dice, Señor, ¿para qué? Tu voluntad ante todo. Y un corazón también lleno de orgullo y dañado y con falta de compasión y muchas cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Tremendo. Todas las cosas que Dios ponía en mi corazón respecto a este tema son tremendas. Y quiero acabar con este verso. Primera de Pedro 1:7. Lenguaje actual. Dice así. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Por eso no rehuyas de las pruebas, de los problemas. Los problemas son grandes maestros para ti. Las pruebas son grandes retos para tu propia superación como hijo de Dios. ¿Te acuerdas del ejemplo del atleta, de ese salto de pértiga? El Señor continuamente te está diciendo, no te quejes por los problemas que vienen sobre ti, no te quejes por las alturas tan altas que hay por superar, porque yo estoy contigo. La pértiga del Espíritu Santo está contigo. Cógeme, dice el Señor. Utilízame, dice el Señor. Sé hábil y diestro para usar la unción del Espíritu Santo que está en cada uno de vosotros. Y yo me glorificaré. Y yo te elevaré a lugares muy altos. Y yo te haré que sobrepases cualquier obstáculo y cualquier altura imposible de alcanzar, porque yo estaré contigo. Leemos el versículo. Último versículo, por favor. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza de ustedes que tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
¿Cuántos dicen conmigo, soy bienaventurado? Que significa dichoso y feliz. ¿Cuándo qué? Cuando me hallo en pruebas. Díselo al hermano que tienes al lado. Soy bienaventurado en las pruebas. Venga, va, si tienes la capacidad de sincerarte con tu hermano, dile, abre tu corazón, ¿no? Y dile, estoy atravesando pruebas, sí, chungas, pero es que me siento ahora feliz de que sea así. Y esto no es un sentimiento masoquista, ¿vale? Esto no es un sentimiento masoquista. Esto es ver las realidades espirituales, sabiendo de que Dios está cuidando de nosotros, sabiendo de que Dios está perfeccionando nuestras vidas y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Estamos creciendo por su gracia y por el trato especial que estamos recibiendo de Él. Pero nunca hubieron marineros hábiles sin antes encontrarse con muchas tormentas, ¿verdad que sí? Yo no sé si hay un deseo en tu corazón como hijo del Señor de ser un hijo, no sé, yo siento esto, ¿no? A mí me encantaría, siempre lo he deseado, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a dirigirme en mi vida para que Dios Padre algún día pueda decir las palabras que le dijo a Jesús. Cuando se abrieron los cielos, descendió la paloma. Recién bautizado se levantó de las aguas Jesús y Dios Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me hace sentir contento, feliz. Este es mi Hijo, porque es sincero. Su corazón es sincero. Su corazón está lleno de amor y compasión. Porque lo veo a Él y me veo a mí. Esto es lo que Dios dice cuando Dios le dice a Jesús, en ti tengo complacencia. Y qué bonito y qué maravilloso sería que Dios pudiera decir también eso de nosotros, ¿verdad que sí? Yo creo que es la mayor recompensa, el mayor premio que podemos recibir. Que Dios nos mire y nos diga, wow, por fin te pareces a mí. Por fin eres como yo. Tuviste que atravesar en la vida 1458 pruebas muy difíciles. 348 fueron graves y 12 fueron tremendamente fuertes. Y una fue casi irresistible. Pero lo conseguiste. Hijo mío, ¿te pareces a mí? Te amo. Siento complacencia. Wow. Tremendo. Tremendo. ¿Qué le pasó a Abraham? Cuando he dicho, y una solamente fue casi inalcanzable de superar. He pensado en Abraham. Cuando después de toda su vida de fe y confianza con el Padre, la última de las pruebas fue la más tremenda y le dijo, sacrifícame a tu hijo, a lo que más amas. Dámelo, entrégamelo. Sé que ahora tú estás preparado para superar esta prueba. Pero demuéstramelo. Quiero verlo. Esto nos cuesta entenderlo, ¿eh? A mí me está costando ahora entenderlo aquí. Pero recíbelo en tu corazón ahora. Para mí esta sería la meta. La meta a alcanzar en mi vida aquí en la tierra. Que mi corazón y mi mente y mi espíritu esté preparado para que Dios, solamente Él, sea el primero y el único y el más especial. Preparado para despojarme de todo,
absolutamente de todo, incluso de las cosas que más amo, para obedecerle y hacer su voluntad, sabiendo y conociendo cómo es Dios. Yo no sé si Abraham pensó, Dios me detendrá la mano justo antes de hacerlo. Que eso finalmente sabemos qué es lo que pasó. Yo creo que más bien Abraham pensó, yo voy a hacerlo, porque tengo un Dios tan poderoso que no sé lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, pero si es preciso, Él lo va a levantar de los muertos si hace falta, porque sé que este hijo mío amado es el hijo de la promesa. Él me lo dio y Él me lo dijo. No solamente se quedó con la orden última, sacrifícame a tu hijo, sino se acordó de sus promesas. Y él meditaría en el camino y diría, tú me lo diste como hijo de promesa. Tú me lo diste como descendencia a mí, para bendición a todas las naciones de la tierra. Y yo estoy convencido de que él pensaría en todas esas promesas de Dios dadas a él por medio de su hijo Isaac. Y él llegaría a la conclusión de que no sé cómo lo harás, Dios. No sé si detendrás mi mano, no sé si lo tendré que matar y tú resucitarlo de nuevo, pero sé que mi hijo Isaac será tu hijo, descendiente para la bendición a todas las naciones de la tierra. Esto es tremendo, iglesia. Esto es tremendo.